Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Este partido se llama Centro Democrático por unas circunstancias ahí más o menos fortuitas, pero políticamente es todo menos de centro. Este es un partido de derecha. Ni izquierda ni derecha. El Centro Democrático aboga por la seguridad, que es un valor democrático. Hey, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Pensar un Rato, un podcast para pensarnos la política, la vida y el mundo. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @migueletras. El episodio de hoy va a ser un poco distinto a lo usual porque ayer jueves, que me disponía a grabar, por algún error idiota que cometí que no he podido descubrir, se me borró el guión. Y por consiguiente tuve que volver a empezar, pero quiero aprovechar este impasse para tratar de hacer algo nuevo y es no trabajar sobre un guión totalmente escrito, sino sobre una especie de semiestructura sobre la cual ir conversando los temas de este episodio. Vamos a ver cómo nos va, me encantaría su feedback, su retroalimentación, todo lo que tengan para decir. Seguramente va a ser un episodio muy diferente a los que he venido haciendo, pero creo que es una buena oportunidad, entonces pues los escucho, les recibo comentarios, críticas, insultos, lo que quieran. Entonces, este episodio de Pensar un Rato es el segundo de la serie sobre la ideología. En el primer episodio de la serie estuvimos hablando de la ideología como las gafas, la ideología como el edificio, diciendo que las gafas son la manera de mirar el mundo, mientras que el edificio es la gran estructura social en la que vivimos. Ambos se complementan y se retroalimentan todo el tiempo. Las gafas son las que nos ayudan a darle forma al edificio. El edificio de alguna manera define nuestras gafas. Todo esto vendría siendo el liberalismo político, que es el gran edificio en el que vivimos hoy en día. Y hoy de lo que vamos a empezar a hablar es más bien de esas batallas que tienen lugar dentro del edificio del liberalismo, que llamamos batallas ideológicas y que corresponden a eso que llamamos ideología política y que diferenciamos y categorizamos como izquierda y derecha casi siempre. Quiero proponer una metáfora para este episodio que es la milhoja o la cebolla, todavía no estoy seguro, pero el punto de la metáfora es que tiene capas. ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas, las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. En cualquier caso, el episodio de hoy va a estar dividido como casi siempre en 3 partes. La primera parte va a ser muy corta y va a ser básicamente una revisión del liberalismo y esbozar algunas definiciones de la política. No van a ser definiciones absolutas, no van a ser definiciones, totales, sino simplemente definiciones que nos permitan navegar esta conversación. La segunda parte va a ser revisar primero el contexto histórico de la expresión izquierda y derecha para referirnos a la ideología. Y vamos a ver algunos ejemplos actuales en Colombia de qué representa eso que llamamos izquierda y qué representa eso que llamamos derecha. Y la tercera parte va a ser plantearnos unos problemas y unas limitaciones de estos modos de entender la política. Entonces, en el episodio anterior hablamos de la ideología como las gafas y como el edificio. Básicamente, las gafas son una mirada sobre el mundo. Todos tenemos gafas, todos tenemos unos modos de entender la vida, el mundo, la política, las relaciones, y cada par de gafas, digamos que son, unos modos particulares de entender. Lo ideal sería que uno fuera capaz de tener varios pares de gafas para mirar diferentes problemas, pero bueno, eso es otra discusión. La segunda parte de la metáfora es el edificio, que es la estructura social enorme en la que todos vivimos, que determina un montón. Primero, la forma de nuestras gafas individuales, pero también nuestros modos de proceder ante la vida, ante los conflictos, de tramitar la política, la conflictividad social en general. Y dijimos, por último, que ese enorme edificio en el que vivimos es lo que llamamos el liberalismo político. Lo que hace el liberalismo político, que es un proyecto que empieza hace más o menos 400 años y que está fundado en varias cosas: el monopolio legítimo de la fuerza,
el imperio de la ley, o sea, los estados de derecho, el libre mercado y el desarrollo de las libertades individuales, esa apuesta liberal lo que hace es crear una enorme estructura social en la que todos podemos vivir. Y ese edificio, como cualquiera, tiene un montón de problemas, algunos muy graves, pero en este episodio no vamos a hablar de esos problemas. Digamos por ahora que lo que hace ese edificio es crear un escenario para que las personas de esto que llamamos el Edificio Colombia, Buenas noches, Edificio Colombia, le habla Néstor Elí, puedan tramitar sus conflictos. Seguramente algunos de ustedes recuerden esto. El país es una gran finca en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación. Y básicamente lo que yo estoy haciendo es lo mismo, simplemente cambié la metáfora. Esa gran finca de la que habla Jaime Garzón es el mismo edificio del que yo estoy hablando, solo que para efectos de este podcast y de esta serie, lo estamos mirando desde una perspectiva mucho más política. Básicamente, todos vivimos en el mismo edificio y todos tenemos problemas de muchos tipos y todos queremos solucionar esos problemas. Y si seguimos con la metáfora, es básicamente que el ascensor está muy lento o que se traba entre pisos, que las zonas comunes deberían estar limpias o que están muy sucias y entonces quién va a limpiar y quién va a pagar esa limpieza, el uso de los parqueaderos, el agua caliente en los apartamentos, el mantenimiento de los jardines, bueno, todo lo que implica vivir en común en un edificio, que en este caso es la sociedad y que estos simplemente son metáforas de problemas más grandes. En cualquier caso es que en todos los edificios todo el tiempo hay conflictos por incontables maricadas y teóricamente al menos los habitantes del edificio escogemos un administrador que lo que hace es proponernos soluciones basadas esas soluciones en las gafas que tiene, digamos, el candidato administrador. Soy Iván Duque y estoy preparado para que juntos recuperemos la esperanza para Colombia. Iván Duque, juventud, votemos por Iván Duque. Derrotar la corrupción se puede. Gobernar sin trampas se puede. Con educación todo se puede. Sin rabia, sin odio, se puede. Colombia humana. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Y entonces, más allá de los políticos diciendo bobadas, que no es para nada inusual, lo que presenciamos cuando vemos estas cuñas publicitarias de las campañas de presidente, alcalde, senador, lo que sea, o más bien lo que está en juego ahí es una batalla ideológica. ¿Y en qué consiste esta batalla ideológica? Básicamente en el enfrentamiento entre distintas visiones de sociedad. Y se supone que lo que hace el liberalismo es abrir un espacio, abrir un escenario en que esas distintas visiones de sociedad puedan entrar, cascarse, debatirse, mejorarse en esa pelea y que eventualmente la sociedad, por mecanismos democráticos, escoja el mejor escenario. Todo esto, pues, si habláramos de gente racional y sensata, que, como es evidente, no es el caso en Colombia. Pero el caso es que estas peleas que se dan por las visiones de sociedad que implican, entre otras cosas, los modos de organizar el edificio y también por elegir quiénes van a estar a cargo de esos modos de organizar, es lo que podríamos llamar de manera muy provisional la política. Y es ahí donde empieza a tener sentido que pensemos eso que llamamos izquierda y derecha. Y pues con esto en mente, empecemos a hablar de eso. Vamos a la segunda parte. Entonces, ¿qué significa hablar de derecha y de izquierda en el contexto de las batallas ideológicas que tienen lugar en el edificio del liberalismo? Básicamente, la expresión izquierda y derecha es como una especie de par de categorías que utilizamos para tratar de entender esa batalla ideológica que tiene lugar dentro del liberalismo. Esto es algo que tiene muchas capas y por eso propongo la metáfora de la milhoja o de la cebolla, y lo que vamos a hacer en este episodio simplemente es ver una primera capa que tiene que ver con su origen histórico. ¿De dónde sale esta vaina de izquierda y derecha? Básicamente en la Revolución Francesa, cuando estaban decidiendo básicamente qué hacer con el rey, estaba la Asamblea Nacional tomando pues esta decisión. Y por una decisión meramente práctica, para que fuera más fácil tener la discusión y saber quién apoyaba qué, a la derecha se hicieron las personas que apoyaban un veto parcial o un veto absoluto del rey. Es decir, que luego de que la Asamblea Nacional deliberara y dijera, no, pues vamos a hacer tal cosa,
lo que fuera. El rey podía decir no, yo veto esa decisión y pues queda totalmente invalidada. Y a la izquierda se hicieron pues los que decían que no, que el rey ya no tenía poder de veto y que a lo sumo sería una figura ornamental o pues que había que abolir completamente la monarquía. Ya esos matices no importaban, pero aquí lo que importa es que ese gesto práctico de separar a la izquierda a los que estaban a favor de quitarle todo el poder a la monarquía y a la derecha a los que querían conservar ese poder, sentó las bases de esta primera división de izquierda y derecha, que se refiere principalmente a eso. La derecha la asociamos en este caso con, digamos, lo que vendría siendo la preservación de las tradiciones, el statu quo, conservar lo establecido, mientras que a la izquierda se ponen y se asocian posiciones, lo que podríamos decir, progresistas, revolucionarias, que creen en el cambio social, que quieren adaptar las instituciones sociales a las transformaciones de la sociedad, un cambio más rápido. A la derecha es un cambio más lento, como, bueno, hay también un tema de ritmos, hay varias cosas ahí, pero básicamente es tradición versus progreso, esa primera división, para decirlo de un modo muy simple. Ya con esto en mente, vamos con unos ejemplos. Porque la ideología de género está planteando algo que nos parece supremamente peligroso y contrario a la naturaleza humana y específicamente muy peligroso para la educación y formación de los niños y las niñas. ¿Qué es lo peligroso? Sebastián, es peligroso que te digan a ti como ser humano que tú llegaste a este mundo no con una sexualidad definida, es decir, tú no naciste hombre o no naciste mujer. Tienes un género y al camino de la vida vas descubriendo tú qué eres. Entonces es una contrariedad porque tú naces siendo hombre, yo nazco siendo mujer. Si en el camino de la vida tus orientaciones sexuales cambian o tienen un giro, ese es otro debate. Pero el punto aquí es que nacimos siendo biológicamente hombre o mujer. Punto. Aquí lo primero que hay que tener claro es que Ángela Hernández está diciendo mentiras descaradas y estúpidas. Pero vamos para efectos de este ejemplo, vamos a obviar eso, pero es importante que sea claro que está diciendo estupideces, pero olvidémonos de eso por un momento. Miremos qué es lo ideológico del discurso. Ella está abogando por una familia tradicional entendida como mamá, papá, hijos, probablemente papá que trabaja y mamá que se queda en la casa, e hijos que obedecen incuestionablemente la voluntad de sus padres. Está abogando por lo que se conoce como una heteronormatividad, es decir, como entender la vida únicamente en los términos de las relaciones heterosexuales tradicionales. Está apostándole a una institución tradicional y a mantener esa institución tradicional que es la familia, y hay una voluntad de preservar ese orden establecido, ese modo tradicional de hacer las cosas. Siguiendo con nuestra metáfora de la milhoja y en esta primera capa en la que estamos queriendo comprender la ideología, esto es lo que podríamos llamar una postura de derecha. Vamos ahora con otro ejemplo. Desde el gobierno, la delegación procuró que las discusiones fueran más allá de la concepción de género tradicional. Género no hace alusión solamente a la mujer, pero sí al impacto diferenciado de situaciones concretas sobre hombres, mujeres y personas LGTBI. Género es el respeto a la diferencia y a la particular condición de la individualidad. Es la posibilidad de convivir en armonía con la diferencia. Así lo refleja el acuerdo alcanzado en esta materia. Entonces, aquí lo que estamos escuchando es a Humberto de la Calle plantear una visión que en este contexto podríamos calificar de izquierda. ¿A qué le apunta a esa postura? Inclusión, transformación de las estructuras sociales para responder más adecuadamente a la realidad. Una ruptura con la tradición, es decir, la familia sigue existiendo, pero ya no existe de ese mismo modo, o incluso puede no existir más la familia. Esto no es lo que está diciendo Humberto, solo estoy poniendo ejemplos, hago esa claridad. Reconocimiento de la diversidad, reconocimiento de las transformaciones sociales. Digamos todas estas cosas que rompen un poco con la idea de mantenerlo establecido como por mantenerlo y buscando ahí un beneficio, sino más bien tratando de adaptarse a lo que exigen las normales evoluciones de las sociedades y particularmente promoviendo más una libertad individual, es decir, como sea que la gente quiera hacer, pues está bien y lo que hay que buscar es atender a esas personas independientemente de quienes ellos hayan decidido ser. Y eso vendría siendo una postura de izquierda en esta primera capa de la milhoja. Pero salgámonos por un momento de nuestras afinidades ideológicas, es decir, si somos de derecha o de izquierda en este contexto, y preguntémonos qué es lo que está en juego acá. En su momento lo que estaba en juego era el acuerdo de paz con las FARC, pero lo que ellos estaban
o más bien lo que Ángel Hernández y todo su grupejo de gente guerrerista quería, era decir que lo que se estaba poniendo en juego era una visión de sociedad que implicaba a la familia. Como Colombia es un país de gente tan apegada a las tradiciones, pues que algo como un acuerdo de paz del que la gente ya tenía bastantes sospechas o digamos, inseguridades, los amenazara con poner en riesgo una institución tan importante para la sociedad colombiana como la familia, como la heterosexualidad, etcétera. Ellos pues Ángel Hernández, Alejandro Ordóñez, Álvaro Uribe y toda esta gentuza se aprovechó de ese miedo particular a la pérdida de la institución, cosa que era totalmente falsa, y lo que hace es poner en juego con esa cantidad de propaganda y de entrevistas que dieron una visión de sociedad que no tenía nada que ver con el acuerdo, que era la visión de la familia, y sí con otras cosas, y la hicieron pasar por eso. Y entonces la gente pensó que se estaba amenazando su manera de concebir la vida, cosa que no era particularmente cierta. Lo que pasa es que si en Colombia se incentivara el pensamiento crítico, las mentiras, porque eran mentiras de Ángel Hernández y de Alejandro Ordóñez y de Álvaro Uribe y de Marta Lucía Ramírez y de todo ese combo, pues no serían parte de esta discusión. Porque teóricamente al menos el edificio liberal permite batallas ideológicas para determinar la manera en que se va a organizar el edificio, pero que van a estar basadas en argumentos razonables, lógica, pensamiento crítico, estudio, y que digamos lo que va a haber son elevadísimas peleas intelectuales para definir los mejores rumbos para una sociedad. Obviamente eso no pasa, y por eso digo teóricamente al menos, pero si uno lo mira desde afuera, digamos que eso es lo que está pasando en el terrible y mediocre nivel de la sociedad colombiana para estas cosas. Pero básicamente lo que está en juego es una visión de sociedad. ¿Cómo nos vamos a organizar dentro de este edificio y qué tan dispuestos o no estamos a que el modo de organización que nos están proponiendo sea el que queramos o el que nos toque? Sin embargo, hasta ahora solamente hemos visto una primera capa de la milhoja ideológica, por decirlo de algún modo. Esa capa corresponde a la división que podríamos establecer entre ser liberal y ser conservador, y es principalmente una herencia de la Revolución Francesa. De esa decisión práctica de poner a la izquierda a los que se oponían al rey y a la derecha a los que estaban a favor del rey, terminó saliendo esta primera división que es entre posturas liberales y posturas conservadoras. Aquí algo importante, y es que esas posturas liberales no son necesariamente lo mismo que el liberalismo filosófico sobre el cual se estructura el edificio social en el que vivimos. Es otro tipo de liberalismo y muchas veces uno se puede confundir fácilmente porque tienen cosas en común, pero no es lo mismo y hay que ser riguroso con eso. El punto es que, y simplemente para resumir, una postura liberal es algo que podríamos definir como un grupo de ideas y actitudes en las que se ponen las libertades individuales por encima del orden establecido, mientras que posturas conservadoras privilegian el orden establecido y la preservación de ese orden sobre el desarrollo de las libertades individuales. Pero, como he venido diciendo, esto es solo una capa y hay varios problemas que se nos presentan en el momento en que queremos pensar un rato en esto. Esos problemas los vamos a ver en la tercera parte. Entonces, un primer problema es ubicarse. Es decir, uno es más liberal o es conservador o qué. En términos generales, uno sí suele ser más uno que lo otro, pero eso no significa que uno no pueda compartir posturas del otro lado del espectro. Y eso está bien y eso es normal. Pongo un ejemplo. Yo defiendo un montón de causas liberales: matrimonio homosexual, adopción de parejas del mismo sexo, legalización de las drogas, aborto legal y gratuito, derechos de las personas trans, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo tengo una postura que, a diferencia de muchas otras personas con las que comparto esta postura liberal, podría ser considerada conservadora, y es: la familia debería ser preservada. No la estructura típica de papá, mamá, hijos, sino buscar preservar la institución familiar, reconociendo la diversidad de estructuras que existen en las sociedades, y sobre todo en sociedades como la colombiana, que además de familias homoparentales, monoparentales, hay estructuras súper raras de tíos que crían de niños o abuelos o familias, digamos, a varias imágenes de autoridad y no solamente una. Estas cosas varían y lo que yo creo es que pues eso no debería importar, pero sí invertir esfuerzos sociales y políticos en
mantener la institución familiar. Hay gente que va a estar en desacuerdo, hay gente que está de acuerdo, hay muchos argumentos que podrían darse a favor y en contra, pero de eso se trata el asunto. ¿Cuál es el tema acá? Que esto vendría siendo una postura conservadora en alguien que es bastante liberal, como soy yo. Ahora, un segundo problema tiene que ver con el tema de la primera capa, y es que lo que acabo de decir lo que nos demuestra es que estas categorías de izquierda y derecha, por lo menos en esta primera capa, son bastante insuficientes para entender los problemas sociales. ¿Por qué? Porque las sociedades son complejas, porque las personas son complejas y porque es muy difícil tener categorías que engloben un fenómeno completo. Por eso es bueno saber ponerse diferentes pares de gafas. Las sociedades son complejas y el criterio político nunca es tan fácil como lo hacen parecer las categorías, y sobre todo los políticos que quieren que uno piense que las cosas son blancas o negras o solamente en los términos que ellos dicen que son. Hay que ser capaz de mirar el mundo con distintos pares de gafas y ser capaz de reconocer la complejidad de las sociedades humanas. Y por último, el tercer problema tiene que ver con una omisión deliberada que hice a lo largo de este episodio, y es el modelo económico. Hasta mediados del siglo XIX más o menos, la discusión solamente era esta capa, o casi siempre solo era esta capa de tradición versus progreso. Pero luego Karl Marx hace su trabajo imprescindible de crítica del capitalismo y funda toda una tradición de pensamiento y de lucha política en la que en esa división entre izquierda y derecha también se tienen en cuenta los modelos económicos, es decir, cómo estamos organizando los recursos, la producción de riqueza y la redistribución de esa riqueza. Pero esto es un asunto muy complicado y por eso en este episodio no quise tratarlo, porque le vamos a dedicar un episodio completo solo a este tema de los modelos económicos. Y habiendo dicho esto, vamos con algunas conclusiones para cerrar el episodio. Entonces, una primera conclusión es que el liberalismo es, entre otras cosas, un espacio donde se tramita el conflicto social y particularmente el conflicto por el control de ese espacio. Y a ese conflicto, por ese control, lo podemos llamar provisionalmente la política. Una segunda conclusión es que las categorías para entender el mundo no son fijas, se transforman con el tiempo y tenemos que ser conscientes de esa transformación y pensar con ese desarrollo en mente. Lo tercero es que la complejidad de la realidad excede nuestras categorías. Ningún par de gafas nos mostrará la realidad completa, pero lo que sí es indudable es que hay gafas mejores que otras y hay que saber buscarlas y ponérselas. Y por último, y por todo lo anterior, la cuarta conclusión es que es imposible evadirse de la política. Desde el momento en que estamos dentro del edificio, estamos en la política. Y en ese sentido es mejor participar activa, consciente y críticamente en lugar de ser, como tantas personas en Colombia, peones de algún político que habla bonito. Básicamente hay que aprender a pensar por nuestra propia cuenta y no seguir el ejemplo del presidente, es decir, no ser un títere de nadie. Hasta aquí el sexto episodio de Pensar un Rato, que espero que les haya dado en qué pensar. Este es el segundo episodio de la serie sobre la ideología. Este podcast es un proyecto personal que necesita de ustedes para crecer, así que si les gustó no dejen de compartirlo en todas sus redes, con sus amigos y con sus familiares. Recuerden que ahora pueden encontrar Pensar un Rato en distintas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Castbox y Apple Podcast. Pueden dejar comentarios en Spreaker. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @migueletras. También allá recibo comentarios, críticas y preguntas. Que estén muy bien y nos oímos pronto.